Buen día para todos. Seguimos en la parte día número 4. Dios dijo, haya luminarias en la expansión de los cielos para separar entre el día y la noche. Fíjate que aquí dice ya las luminarias, o sea, quiere decir la luna y el sol. Las dos son luminarias. ¿Qué? Fíjate, dice aquí, las luminarias habían sido creadas desde el primer día, pero en el cuarto día se les ordenó suspenderse en la expansión celeste. Y de igual modo todos los demás componentes generados de los cielos y la tierra ya habían sido creados desde el primer día, pero cada uno de ellos fue fijado en su lugar apropiado dentro del orden universal en el día específicamente decretado para él. Eso fue lo que nosotros hablamos anteriormente al principio, que, eh, que viene en el hebreo cuando dice Bereshit bara Elohim et tashamayim ve et haaretz. La palabra et viene a cuando uno estudia Talmud, estudia los versículos y todo eso, uno se da cuenta que la palabra, por ejemplo, et viene a lerabot. Lerabot quiere decir aumentar algo que no está escrito explícitamente. En este caso viene a aumentar todos los componentes, como dice aquí, todos los componentes que, que tiene tanto los cielos como la tierra. ¿Sí? Y nosotros vemos que un día el Creador eh, habla sobre la tierra, el otro día sobre el cielo, sobre la tierra, sobre el cielo, hasta que al final vamos a ver qué hace el hombre, que el hombre está hecho de las dos cosas, tanto de los cielos como la tierra. Tiene primero un cuerpo humano, un cuerpo hecho por la tierra, y por otro lado tiene un alma de los cielos. Y todo eso para que no hubiera, como decirlo así, una envidia en la creación. ¿Sí? Para que fueron 3 días y 3 días, 3 días de los cielos, 3 días de la tierra. Y el último día, el séptimo, se hizo el hombre que está hecho también por el cielo y también por la tierra. Dice aquí algo muy interesante, meorot, se dice luminarias meorot, ¿sí? Meorot, y como las palabras meorot, para poderte explicar, porque hay que hablar de que había una especie de enfermedad que había en el cuarto día, que fueron colocadas las luminarias, va a decir de que la meorot está escrito sin la vav, meorot, sin la vav, o sea que no está la o, pero se entiende que es meorot, pero viene a decirte algo específico. ¿Por qué? Porque meorot está hecho de, por ejemplo, está la palabra met, al principio está la mem, al final está la taf. Esa palabra es met, es muerto, ¿sí? Pero en el medio está escrito la palabra or, que or dijimos al principio que era luz. Esa palabra conforma la palabra meorot, ¿sí? Que son las luminarias. En este caso, como tiene la palabra met, ¿sí? Pero por tener la palabra luz en el medio, entonces hace que la palabra met, que es muerto, la mem y la taf, basov, estén separadas. Pero con todo eso dice que había aquí, fíjate, dice, está escrito sin la letra Baf, porque en el cuarto día es nefasto para los niños, ya que corren el riesgo de enfermarse de ascará. Ascará, para poderlo entender hoy en día, aunque no se ve, pero se dice que era una enfermedad que la persona se quedaba sin aire, que no sea sobre nosotros. Dice aquí no es muy claro a qué enfermedad se hace referencia. Hay quienes opinan que se trataba de una enfermedad que comenzaba en los intestinos y terminaba infectando la garganta y le quedaba muy difícil a la persona respirar prácticamente, y muchos que hablaron sobre eso en la época del corona, que el corona había ese tipo de enfermedad que las personas tenían muchos problemas para respirar y muchos murieron también de eso. Entonces dice aquí, a esto se refiere a aquello que aprendimos en el Talmud: en el cuarto día se solía ayunar para que la enfermedad de Ascara no atacara a los niños. Sí, ellos acostumbraban a ayunar en la noche para pedir, ¿sí? Para que no sucediera eso.
para separar entre el día y la noche. Eso tendría lugar después de que hubo sido guardada la luz primordial. Pero durante los 7 días, durante los 3 días de la creación, la luz y la oscuridad primordiales funcionaron juntas tanto de día como de noche. Tanto la luz como la oscuridad, también la oscuridad primordial. Esa oscuridad se dice que es la oscuridad que hubo en la plaga de la oscuridad en Egipto. Cuando lleguemos allí, ahí dice que era una oscuridad muy densa, que era una forma de, no como la oscuridad de hoy, sino que era una oscuridad que era palpable. Ahí dice algo tan interesante, que dice que la oscuridad era tan oscuro que el que estaba parado no podía sentarse y el que estaba sentado no podía pararse. Era una cosa increíble. Y dicen que esa es la oscuridad que había. Y ahí vemos que pero Israel sí tenían luz en sus casas. Esa luz era la luz primordial y ellos podían ver, dice en el Midrash, que ellos podían ver dónde estaban todos los utensilios de oro y todo eso que ellos iban a pedirles a los egipcios. Ellos podían ver todo lo que había en la casa de ellos en ese momento. Aquí dice que se afirma en el Tratado de Hagigá, Rabbi Yaakov, quien afirmó que la luz primordial no es idéntica a la luz de la luminaria, para quien esta frase resulta problemática. En efecto, de aquí se implica que la diferencia entre día y noche solo comenzó a partir de la creación de las luminarias. O sea, no de la creación, sino cuando las colocó el cuarto día. Siendo así, ¿cómo es que antes de este día la Torah dice hubo anochecer y hubo mañana con respecto a los días anteriores? Para responder a este problema, Rashi explica aquí, siguiendo la opinión de Rabbi Yaakov, que la separación real entre día y noche solo tendría lugar a final de los 7 días de la creación, cuando fuese guardado para los justos la luz primordial. Antes de ello, la única distinción sería la hecha por la luz primordial. Sí, ahí dice que 3 días o ahí dice que 7 días. ¿Cuándo fue que el creador la guardó de por sí? Y como dijimos anteriormente, ¿dónde la guardó en la Torah, y sobre todo en la Torah oral. Y eso es lo que dice que Moisés, cuando él bajó, él tenía la luz, esa luz en la cara de él. Keren Orpana. Ya que él había subido 40 días y 40 noches, sobre todo para que el creador le explicara la Torah oral. La Torah escrita la escribió el creador. Es como que el creador le iba dictando, para los que dicen que era que le estaba dictando y él copiaba, o que todo era puras palabras. Le dio puras palabras en hebreo, ¿sí? Del abecedario, y segundo lo que iba pasando, los acontecimientos que iban pasando, las palabras se iban ordenando solas según los acontecimientos, ya sean buenos o ya sean malos, porque hay libre albedrío en la persona. Entonces, mientras se iban dando los acontecimientos, se iban arreglando según lo que iba pasando. Y seguimos. Y que sean para señales y para tiempos designados y para días y años. Y que sean para señales cuando la luminaria se eclipsa. Ese fenómeno constituye un signo asiago para el mundo, como se declara: no desfallezca a causa de los signos del cielo, pues las naciones se espantan de ellos. Dice aquí, está escrito en Jeremías 10:2. Pero cuando ustedes hacen la voluntad del Santo bendito es, no deben preocuparse por las calamidades. Y para tiempo y designo, esto fue escrito en referencia al futuro, o el pueblo de Israel posteriormente se le ordenaría con respecto a la observancia de los festivales, los cuales se cuentan a partir del novilunio. Entonces, aquí para entender aquí lo que está hablando del calendario judío, que principalmente es un calendario lunar, ¿sí? Es un calendario lunar que cada mes judío se cuenta a partir del momento del novilunio, quiere decir a partir del momento que sale la luna nueva. En ese momento habían personas que ya las veían desde las montañas o algo por el estilo, y y apenas la miraban, tenían el orden de ir a Jerusalén, donde está el Sanedrín, para
para atestiguar de que ellos vieron la luna. Le hacían preguntas y todo lo demás, cómo la vio, por dónde la vio, esto, lo otro. Y si era así, entonces ellos santificaban el mes. ¿Sí? Santificaban el mes. Y santificando el mes, entonces ellos con la santificación bajaban bastantes, obviamente, abundancia al mundo de toda esa santificación del mes, y también para saber cuándo van a caer los festivales. Pero no solamente que se toma en cuenta en el calendario, no solamente se toma en cuenta el, el, el calendario lunar, sino también el calendario solar. El calendario lunar tiene 354 días al año, mientras que el año solar tiene 365 días. Tienen en sí 11 días de diferencia entre uno y el otro, y por eso era que cada 3 años más o menos se agregaba otro mes más, ¿sí?, al año. Y también se toma en cuenta el sol, ¿sí?, porque está escrito en la Torah también de que la festividad de las Pascuas tiene que caer justo en primavera. Entonces, como tiene que caer en primavera, de ahí se sabe que tiene que tomarse en cuenta también el calendario solar, y así van prácticamente que los festivales caen más o menos por los mismos meses del calendario hebreo, del calendario hebreo al calendario solar, ¿sí? Por lo normal las Pascuas caen más o menos en abril. Los otros festivales caen ahorita dentro de un mes, finales de septiembre, principio de octubre, más o menos. A veces se corre un poquito adelante, un poquito atrás, sí, pero siempre son esos los meses de los festivales. Y todos caían así para que los festivales. Y todo era por también que como tenían que hacer peregrinaje y subir al Jerusalén, también que fuera en tiempos buenos, en tiempos no muy calientes ni muy fríos, como la primavera, como en otoño también. Bien, seguimos. Y para día el funcionamiento del sol dura mediodía, y el funcionamiento de la luna dura mediodía, lo que hace así un día completo. Eso depende si es en verano o invierno, ¿sí? Siempre varía. Pero si lo colocas medio y medio, ¿sí? Como es cuando termina el Kites, más o menos, ¿sí? Termina el verano, es prácticamente medio año y medio año. A los años, el término es de 365 días y un cuarto de día. Estos astros completarán su recorrido por las 12 constelaciones del zodiaco que les sirve, y eso es lo que constituye un año. Y luego vuelven a comenzar por segunda vez el recorrido de su circuito, igual a su primer recorrido. Fíjate, aquí te dicen de un principio, ya tú sabes cuántos días hay al año, cuánto esto, cuánto lo otro, sin necesidad de calendario gregoriano, calendario esto, todo lo que ellos esperaron para poder saber, y todo eso ya Israel lo sabían de hace muchísimo tiempo, de que recibieron la Torah. El creador les reveló todo lo que había creado y cómo lo creó y todo lo demás, y que sirvan de luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Ese otro trabajo que ellos tienen, no solamente para los tiempos designados y para los días y los años y todo lo demás, sino que también que sirvan que sirvan de luminarias en el mundo. Quiere decir, además de las funciones descritas anteriormente, estos astros también servirán para dar luz al mundo. Según lo que está diciendo aquí, quiere decir de que también dice aquí que llamamos luminarias, y sería redundante repetirlo aquí. Por lo tanto, esta frase tiene como propósito explicar la razón por la que fueron creadas, además de servir de signos y de pautas astronómicas para la fijación de los festivales. También sirvan para dar luz a la Tierra. Pero según lo que vemos aquí, también la Luna tendría que dar luz a la Tierra. No sé en verdad, no he visto en ningún lado que en verdad, ahorita vamos a ver lo que sucedió,
pero no he visto en ningún lado en verdad que se diga qué hubiera pasado si no hubiera pasado lo que vamos a ver ahorita dentro de poco. Si en verdad en la noche, entonces la noche iba a ser como el día, lo mismo. No iba a haber oscuridad o algo así por el estilo. Según. Fíjate lo que dice aquí. Muy interesante. Y fue así. Dios hizo las dos grandes luminarias, la luminaria grande para regir al día durante el día y la luminaria pequeña para regir durante la noche y las estrellas. Fíjate lo que es. ¿Qué dice? Es redundante porque dice aquí, Dios hizo las dos grandes luminarias. Quiere decir que las dos eran grandes, del mismo tamaño, y las dos eran iguales, de luz, de fuego y todo lo demás. Pero después dice la luminaria grande para regir durante el día y la luminaria pequeña para regir durante el día y las estrellas. ¿Cómo fue que de repente la luminaria de la noche, la luna, se volvió pequeña? ¿Y de dónde salieron las estrellas también? Muy interesante. Ay, fíjate lo que dice el Midrash para poder entender. Dice así, las dos grandes luminarias, dice, al principio ambas luminarias fueron creadas iguales tanto en tamaño como en intensidad, pero la luna fue reducida. Fue reducida porque protestó y dijo, no la luna, sino su ministro, el ángel el ángel que fue nombrado para la luna. Dice, protestó y dijo, es imposible que dos reyes iguales utilicen la misma corona. Así le dijo al creador, a utilizar la misma corona. ¿Qué quiere decir la misma corona? La corona es un símbolo de realeza y dominio. El reino al cual esto se aplica en el mundo. Dice aquí, la acción que cada uno de estos astros ejerce sobre el mundo es metafóricamente llamada corona porque la corona es símbolo de realeza y dominio. Y el reino al cual esto se aplica es en el mundo. De fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo? Dijo la luna que es imposible que dos reyes iguales utilicen la misma corona. Le dijo el creador, si es así, ve y redúcete. Dice que a lo que el creador le dio la orden de reducirse, del temor, es como si la luminaria se hubiera explotado, una cosa así, y de todos los pedacitos que le salieron de la esta, porque se redujo, de eso salieron las estrellas. Así leí yo en una parte muy interesante. La estrella dice, puesto que le había reducido, Dios multiplicó el séquito de la luna con el propósito de apaciguarla. Fíjate lo que es. Después de lo que le dijo con todo y eso, Dios la quiso apaciguar. ¿Cómo? Dándole las estrellas. Después vio que todavía no. Entonces le dijo que Israel iban a utilizar el calendario según iban ¿cómo es que se llama? A santificar la luna, el mes, según el calendario lunar, tampoco. Hasta que al final el mismo creador dijo de que Israel iban a traer un corbán, un sacrificio que hacían en la cabeza del mes, ¿sí? Que traían un cabrito, algo así, en nombre de Hashem, en nombre del creador, para apaciguar a la luna. Fíjate lo que es. Todo, obviamente, el creador no tiene que estarle pidiendo permiso a nadie, ni tiene que decir o explicar o todo lo demás. Simplemente que eso lo trae para que nosotros entendamos de allí cómo nos tenemos que comportar como seres humanos. Que a la hora que de repente hayas hablado de alguien o le hayas dicho una cosa fuerte o una no sé qué, que hayas dicho, de repente lo avergonzaste o cosas así, pedirle disculpas. Y no solamente pedirle disculpas no es suficiente, sino aparte de eso hacer cosas, en este caso para apaciguar a la persona. Que le dijiste tal cosa o le faltaste respeto o cosas así. ¿Sí? ¿De dónde aprendemos eso? Vamos a aprender eso con referente a la vida de José, que sus hermanos quisieron matarlo, quisieron venderlo y todo lo demás y todo lo que hicieron con él, ¿sí? Porque pensaron que él era como que la oveja negra de la familia, como la parte mala, y querían acabar con eso de un principio.
Pero ellos no sabían en verdad que no era así. Pero con todo y eso que quisieron matarlo, cuando José ve a sus hermanos, cuando él ya él le dice a ellos que él es su hermano y él es virrey y todo lo demás, ellos le dicen, José le dice que no se entristezca ni nada por el estilo, porque todo lo que sucedió viene del Creador. Él lo quería así, para un propósito. Él lo pensó para bien, para que yo sea virrey y pueda, ¿cómo es que se llama? Sostenerlo a ustedes, darle sustento, ¿sí? Y eso fue lo que él hizo. No solamente, incluso es más todavía. Es como el Creador en otro sentido, pero de que incluso te hizo mal, pero tú no le tienes rencor y aparte de eso le haces bien. Así igualito al Creador. Fíjate cuántas personas hablan en contra del Creador, cuántas personas dicen que no existe, que quién es Él y esto, que no sé qué. Y hablan y dicen y dicen y dicen. El Creador con todo y eso escucha las cosas que ellos y soporta a sus creados y se queda callado y no dice nada. Una humildad increíble. Y con todo y eso le sigue dando. Le sigue dando abundancia de bendición, le da hijos, le da sustento, comida, y no les pasa nada, más bien le va bien. De ahí aprendió José también ese tipo de comportamiento. Es muy importante porque la persona son niveles muy altos, sí, pero por lo normal la persona dice, ¿por qué tengo que bajar yo la cabeza? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que perdonarlo? ¿Porque esto me hizo esto y esto y lo otro? Pero créeme que si la persona se quiere apegar al Creador y quiere ser como Él, entonces tiene que empezar a saber cómo se tiene que comportar en verdad, ¿sí? Y esa es una de las cosas muy, muy interesantes. Entonces, para terminar aquí el cuarto día, dice así: Dios la puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para regir de día y de noche, y para separar entre la luz y la oscuridad. ¿Sí? Y vio Dios que era bueno. Y hubo anochecer y hubo mañana, cuarto día. Sí, dejamos hasta aquí porque después de aquí vamos a empezar el quinto día, que viene a hablar sobre los animales y todo lo demás. Besrat Hashem, después de que salga el Shabbat, mandaremos el próximo audio con la ayuda del cielo. Buen día.